El doctor Levi Ara es infectólogo del Hospital Durán. ¿Qué tal, doctor? Bien. Con él vamos a hablar sobre el ingreso del virus del HIV. ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa en el organismo? Cuando el HIV, el virus que luego va a dar el síndrome de inmunodeficiencia, ingresa al organismo, rápidamente es captado por las células sanguíneas, por una parte de los glóbulos blancos, que los distribuye por todo el organismo. En ese momento comienza lo que es una infección que habitualmente va a ser asintomática durante un largo periodo de tiempo, en el cual se va a ir produciendo un deterioro lento pero progresivo del sistema inmunológico del individuo. Pero doctor, ¿cuáles son esa infección que usted dice? ¿Qué es lo que pasa? Está el deterioro, pero ¿cómo se manifiesta? Claro, manifestar en un inicio no se va a manifestar habitualmente o en general de ningún modo. Va a ser una forma clínicamente inaparente, también llamada asintomática, o también conocido por ahí más comúnmente como el portador asintomático. Antes se decía portador sano, el portador sano no existe, nadie está sano, están infectados con el virus del HIV. Lo que va a ocurrir es que una parte de las células inmunológicas, que son los linfocitos, o sea, de las células sanguíneas, dentro de los glóbulos blancos están estos linfocitos, y una parte de estos linfocitos, denominados CD4, son los que habitualmente regulan la respuesta inmunológica. Están en el centro de un mecanismo bastante intrincado, como es la respuesta inmune, o sea, las defensas ante la agresión de un organismo. Bueno, el HIV va a deteriorar principalmente, con los fines prácticos, principalmente estos CD4, o sea, aquellos que se llaman linfocitos ayudadores o linfocitos colaboradores con el resto de la respuesta inmune. Entonces, las defensas a priori, luego de producir esta infección y durante un largo tiempo, se van a ir deteriorando, disminuyendo, a punto tal que cuando disminuyen alrededor de menos de 400 para algunas infecciones o menos de 200 de estas células CD4, linfocitos CD4 por milímetro cúbico, se comienza el estadio más avanzado en el cual pueden empezar a aparecer las infecciones. Lógico, bajaron las defensas, empiezan las infecciones. Ese es el paso entre un paciente, un HIV portador asintomático, a un paciente enfermo de SIDA, es decir, que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Doctor, ¿qué es lo que nosotros nos dice que un paciente deje salir de HIV para, por ejemplo, ser enfermo de SIDA? ¿El descenso de los CD4 por debajo de 400 y al mismo tiempo la aparición de determinadas infecciones, como cuáles, por ejemplo? Claro, tiene mucho más que ver, porque desde el punto de vista estricto de definición, los CD4 tendrán que bajar a menos de 200 como único hallazgo para determinar que alguien pasó de ser asintomático o portador a SIDA. Pero habitualmente hay toda una cadena, un rosario de signos y síntomas que va más allá de los CD4, que nos están diciendo que algo está pasando y que las defensas están bajando, que el individuo está progresivamente siendo deteriorado por el virus del HIV. Esto es pérdida de peso, problemas de concentración, problemas psiquiátricos, no grandes, ¿no? Pérdida de la atención, como el HIV, además de los linfocitos y de otras células, siempre o casi siempre infecta al sistema nervioso central, problemas, trastornos de memoria, trastornos de relación con el medio, adelgazamiento, diarreas, empiezan a aparecer infecciones llamadas como marcadores menores, que no te determinan que sea ya el enfermo de SIDA, pero que está entrando o acercándose, que ya no es portador asintomático. Por ejemplo, ¿cuáles son esas infecciones? Candidiasis en la boca, honguitos. ¿Qué es eso? ¿Honguitos, por ejemplo? Son honguitos, las cándidas son honguitos muy comunes que muchas de las mujeres
las conocerán porque le aparecen en las uñas o en la región genital, asociado a los detergentes, jabones, etcétera. Bueno, el mismo honguito es un marcador precoz de una caída inmunológica cuando habitualmente puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero en general uno lo asocia a lesiones en las mucosas, en la boca, algunos daños en la lengua. Hay toda una serie de pequeños signos, infecciones banales o infecciones menores, que nos están diciendo que ya estamos pasando de ser un asintomático a la enfermedad en sí, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Doctor, estas infecciones son las que son llamadas oportunistas? Una vez que pasan esas infecciones menores y que se producen infecciones más importantes, llamadas oportunistas, uno es SIDA. ¿Cuáles son estas infecciones? Hay muchísimas. De las conocidas por la gente, la tuberculosis, pero en general tuberculosis diseminadas, tuberculosis que no quedan restringidas simplemente a los pulmones, como es la vieja tuberculosis que todos conocen, que alguna vez se dijo estar erradicada y que no está erradicada. No solo no está erradicada, sino que en relación con los enfermos, con los pacientes de HIV positivos, se ve un aumento de las formas extrapulmonares, como se llaman médicamente, de la tuberculosis. Hay otros parásitos que algunos conocerán el nombre, que es el neumocistis. Se conoce, son parásitos que antiguamente no tenían importancia tan clara en la medicina, pero que se van viendo cada vez con mayor frecuencia asociado al virus del HIV. Y después hay infecciones de todo tipo, cerebrales, gastrointestinales. Bueno, doctor, en un momento continuamos con esto. ¿Cómo no? Doctor, hemos visto lo que es el enfermo de HIV, que era anteriormente mal llamado portador-sano, el cual tiene el virus, contagia, pero no tiene manifestaciones clínicas. Y el enfermo de SIDA, ¿cuál es el límite entre los dos? ¿Cuándo uno deja de ser HIV y pasa a ser SIDA? Mencionamos fundamentalmente la aparición de infecciones oportunistas o tumores. ¿Y el descenso de los CD4? El descenso de los CD4, todo está asociado. Cuando bajan los CD4 a cierto punto, estos linfocitos colaboradores en la respuesta inmunológica normal, comienzan a aparecer las infecciones oportunistas o algunos tumores, también marcadores, que no hemos mencionado anteriormente. El más conocido es el sarcoma de Kaposi, que predomina fundamentalmente en pacientes homosexuales y que fue el que dio origen a la peste rosa. Hay una falsa, esto es interesante, hay una falsa creencia que peste rosa era porque era la enfermedad de los homosexuales o dicho despectivamente de los maricas. Nada que ver, la peste rosa se refiere a que los primeros casos aparecían con lesiones de sarcoma de Kaposi, que son tumores rosados, rojo vinosos más que rosados, en toda la piel diseminados, por eso lo llaman peste rosa. El sarcoma de Kaposi es una de las tumores o el tumor más frecuente de los pacientes que dejan de ser asintomáticos para transformarse en enfermos de SIDA. También las infecciones que se producen en el sistema nervioso central son, por ejemplo, las que producen trastornos psicológicos, psiquiátricos, que es muy común hablar de ello, ¿no? O escuchar que se habla de ello. Es muy común, ahí hay que diferenciar el sistema nervioso central de un enfermo de SIDA o de un paciente HIV en estadios avanzados. Puede estar comprometido por la infección viral per se, es lo que se llama encefalopatía por HIV, que va dando ese deterioro, pérdida de atención, pérdida de concentración, pérdida de la capacidad intelectual para realizar sus tareas habituales que mencionábamos, por un lado. También hay un virus que puede dar un daño así, que no importa el nombre, y también puede producirse por tumores, estamos hablando del sistema nervioso central, o por infecciones oportunistas como la toxoplasmosis. Hay que tener cuidado con la toxoplasmosis porque uno recibe consultas, guarda, tengo toxoplasmosis porque tengo un gato, entonces si toxoplasmosis y SIDA es lo mismo, no tiene nada que ver. La toxoplasmosis es muy común que la tengamos cualquiera, que alguna vez hayamos tenido un gato cerca o que comamos carne medianamente cruda o jugosa, un bifecito, eso transmite toxoplasmosis. Lo que pasa es que en algún momento de la enfermedad, con la caída de las defensas, pueden producirse enfermedades localizadas en el sistema nervioso central por toxoplasmas. Esto vale la pena aclararlo porque también empiezan a mezclarse las palabras manejadas en los medios, donde toxoplasmosis y SIDA es lo mismo, y vienen desesperados al consultorio creyendo que porque tienen toxoplasmosis en suero, o sea, el título le da positivo, están enfermos y están enfermos de SIDA. Y son cosas totalmente distintas. Y doctor, las alucinaciones, por ejemplo, un virus en el sistema nervioso central, sin la persona tener una estructura psicótica, ¿pueden aparecer alucinaciones y demás? Sí, de hecho aparecen, sin tener una estructura psicótica. No es mi especialidad
realidad la psiquiatría y la psicología, pero toda la relación de alucinaciones y de apatía con el medio tiene muchísimo que ver. También obviamente está, esto lo contestaría mejor un especialista, cuál es la relación y qué le produce el paciente, su conocimiento es en un estadio HIV avanzado en el cual se van produciendo por las reacciones endógenas, independientemente de la actividad viral, las alucinaciones o algún otro deterioro de la esfera, ¿no? Entonces, doctor, el virus del SIDA puede atacar diferentes sistemas, ¿no? O sea, no siempre atacan, todos se enferman de lo mismo. No, hay varios. En su momento, se sigue manejando en las clasificaciones cuando un paciente SIDA, cuando deja de ser portador asintomático para ser SIDA, y los marcadores son 15, 16, tendría que nombrarlos, son nombres: isosporiasis, criptococosis, que es muy aburrido y muy trabalengua nombrarlo en este momento. Son enfermedades infecciosas o tumores oportunistas muy pero muy definidos y conocidos que marcan el comienzo de la etapa de SIDA. Al punto tal que hoy por hoy un paciente joven de 20, 25 años, 18 años, que entra con un cuadro meningio, por dar un ejemplo que sea más o menos gráfico, la meningitis que está más o menos de moda, le hago una punción lumbar y lo que veo son honguitos, yo digo, esto es una criptococosis meningia. Ahora, si yo tengo un paciente de 25 años con una criptococosis meningia, estoy obligado a hacerle una reacción de HIV para ver si no es un HIV, porque sin miedo a confundirme, el 98% hoy por hoy, una criptococosis meningia, o sea, esa meningitis por honguitos en un paciente joven, más aún si tiene antecedentes de conductas de riesgo, cualquiera de las que se conocen, me va a obligar a hacerle un estudio de HIV. Lo mismo ocurre si aparece una neumonía medio rara en algún paciente joven, etcétera, etcétera. Hay muchos que lamentablemente se llega al diagnóstico de HIV por la infección oportunista que aparece. Hemos recorrido un largo camino, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a continuar sobre este tema. Doctor, habíamos hablado que uno recorre un largo camino hasta que aparecen estos síntomas. ¿Qué es lo que se debe hacer para que esto no ocurra? Este camino de asintomático varía entre los 4 y los 8 a 10 años según los estudios. Entonces estamos hablando de alguien que tiene un virus que está deteriorando sus defensas y que al no conocerlo, lo que es peor o lo que es más importante, va a seguir manteniendo relaciones o pudiendo diseminar, dicho de algún modo, el virus en la comunidad, manteniendo relaciones, drogándose o como fuere. Creo que todo esto es bastante gráfico para el hecho de señalarnos que obligatoriamente hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz. Aquel que tenga conductas de riesgo, de las que son conocidas o hayan sido mencionadas en cualquiera de los medios, debe necesariamente ir a hacerse un estudio para ver si es o no portador del HIV, aunque no sienta o no tenga ningún síntoma ni nada de lo que estuvimos hablando de progresión hacia el SIDA. O sea, se hace un estudio para facilitar el diagnóstico precoz. ¿Y cuál es la actitud del médico después de este estudio? Claro, el diagnóstico precoz, alguna gente de riesgo, adictos o homosexuales o bisexuales, se niegan a hacer por la pregunta típica: ¿y para qué quiero saberlo? ¿Yo qué gano? Si yo soy HIV, soy boleta. No, la cosa es totalmente distinta. Aunque parezca mentira, uno de los días indudablemente más importantes de esta persona es el día que le hacen el diagnóstico. Pero que le hacen el diagnóstico y le entregan el diagnóstico en un consultorio con un equipo que le está diciendo, bueno, el resultado es positivo, de aquí en más vamos a charlar lo que vamos a hacer. Pero no hay duda que es mucho más importante y muchísimo más beneficioso recibir el diagnóstico en un consultorio, sentado en una silla donde yo llegué solo y me voy a ir solo o acompañado, y no en una camilla de un hospital con una meningitis donde me trajeron y si me llevan, me van a llevar seguro que acompañado y probablemente en ambulancia a mi casa. ¿Y qué tratamiento se le da al enfermo luego del diagnóstico? El tratamiento es muy pero muy amplio. Hay cosas que tenemos que insistir nosotros, el personal que lo atiende, el médico, el infectólogo, el clínico, el psicólogo, todo el grupo multidisciplinario.
y hay cosas que va a tener que hacer el paciente y que nosotros nunca podemos reemplazar. ¿Nosotros qué hacemos? Cortito, lo citamos, lo revisamos con cierta frecuencia, cada 2-3 meses le pedimos estudios de laboratorio, cada 3 a 6 meses según el estadio le vamos a pedir los CD4 famosos para ver si tenemos que intervenir con medicación antirretroviral. Y cuando llega el momento, conversando con el paciente, iniciaríamos el tratamiento antirretroviral. Estoy diciendo lo que hacemos nosotros. Iniciaríamos tratamiento antirretroviral, porque el virus del HIV es un retrovirus, entonces se llama antiviral o antirretroviral, con AZT o DDI o DDC o alguna de las otras drogas que hay 3 en el mercado. Usted dice lo que hacemos nosotros, ¿hay otra forma de tratamiento aparte? El tema es así, hay formas de tratamiento complementarias y alternativas, como se llaman las terapias alternativas, pero nosotros no consideramos, nosotros me estoy refiriendo a nuestro equipo o a gran parte de la mayoría de los infectólogos de nuestro medio, en el cual casualmente ahora estuvimos elaborando normas en conjunto, y no tenemos duda que en determinado momento de progresión clínica o de progresión de los CD4, disminución de los CD4 o de aparición de algunos de los signos o síntomas de enfermedad, hay que empezar el tratamiento con AZT o con DDI o con DDC o combinados. Hay profesionales que no están de acuerdo con esto, algunos porque no están de acuerdo, por desconocimiento, porque dicen, no, pero la AZT es muy complicado, hay que hacerse análisis muy seguido, hay que controlar. Claro, cuando uno toma AZT o DDI, al principio cada 3 semanas, entre 2 y 4 semanas, hay que ir a hacerse un análisis para ver si están bien los glóbulos rojos, si están bien algunas enzimas, si anda bien el páncreas, etcétera, etcétera, porque estas drogas que estamos mencionando no están exentas de efectos adversos, como no está exenta de efectos adversos ni siquiera una aspirina. Ahora bien, hay otro grupo u otras personas que dicen que la AZT mata, el DDI mata, que es peor el remedio que la enfermedad, que tienen casos que se curan solos, hay profesionales incluso bastante conocidos. Eso yo lo considero totalmente falaz. No yo, sino todo el grupo y toda la bibliografía y todos los que tratamos pacientes, o la gran mayoría de los que atendemos pacientes HIV positivos. ¿Por qué? Porque seguramente en el momento que este paciente está asintomático, si uno le dicen que tiene que tomar AZT porque tiene 300 CD4, pero está bárbaro, cuesta creerlo. Entonces, cuando uno está asintomático, tomar AZT o no tomar AZT en ese momento, el tomar AZT es tomar una pastillita, el no tomar es bárbaro, pero uno no entiende que después, cuando no haya tomado la medicación, AZT, DDI, DDC, va a arrepentirse porque la progresión a la enfermedad es mucho más rápida. Por eso, doctor, usted dice lo importante en el enfermo el primer día, que es el día que se le da el diagnóstico. Y se conversan todas estas cosas. ¿Y cuál es la actitud del enfermo? ¿Cuál debe ser la actitud del enfermo? La actitud del enfermo es que el médico y el AZT no reemplazan lo que hace el enfermo. Esa es clarísima. Nosotros no solo le vamos a dar la pastillita en la boca y no vamos a irlos a buscar a la casa para sacarle sangre, sino que no podemos hacer por él todo lo que tiene que hacer un paciente. Y lo que está totalmente comprobado y demostrado que mejora y prolonga la sobrevida y mejora muchísimo sobre todo la calidad de vida de estos pacientes. Deportes, recreación, seguir trabajando, terapia, por supuesto, psicoterapia, terapias ocupacionales. Es decir, uno ve el paciente que está en la cama tirado porque igual ya es boleta, como decíamos antes, ya no tiene sentido seguir peleando, el que se sigue infectando, porque total ya habíamos dicho, yo ya tengo un HIV, entonces me sigo drogando, sigo teniendo relaciones sin preservativo, total ya estoy infectado. No, el sobrellovido mojado, la actitud sana, psíquica, física. O sea, la vida en el paciente, una vida normal, con la creatividad de por medio, la actividad física y cuidarse es lo que le asegura tratar de ir combatiendo la enfermedad. Totalmente, y eso es lo que hace el paciente y que nosotros fracasamos cuando no podemos lograr que el paciente comprenda esto, que nosotros no somos el paciente que podemos hacer todo. A mí me gustaría ir a jugar al tenis, si tengo que ir a jugar al tenis, pero el paciente debe ir a jugar al tenis, si quiere jugar al tenis y no quedarse en la cama sin jugar al tenis, porque también está la otra, si hago mucho deporte, como todas las virosis, cuando si estás con gripe quédate en la cama, no, acá si estás con HIV no te quedes en la cama, porque no tengo ninguna duda
en este sentido, que es lo que mejora muchísimo la calidad de vida, lo que incluso hemos visto levantar los CD4 famosos, los hemos visto bajar cuando están estresados. Toda una locura, un despiole en la oficina, en el trabajo, se hace los CD4 y tiene la tercera parte de lo que uno esperaba que en ese momento tuviese el paciente. Bueno, doctor, le agradecemos mucho y lo vemos dentro de poco. De nada. ¿Por qué está de espaldas? En realidad, la sociedad argentina es la que nos da la espalda. ¿Usted es portador o enfermo? Portador. ¿Cómo se enteró que era portador? Allá por el año 90-91 hubo una culebrilla llamado herpes zóster en la actualidad, y a posteriori de eso, 6-8 meses después, hubo una neumonitis. Pasado el tiempo, al año y tantos meses, fuimos con mi novia y pusimos el brazo y la respuesta fue HIV positivo. ¿Cuál fue su reacción al enterarse del resultado del análisis? La primera reacción fue dura. En realidad, a la semana nos hicieron otra muestra. Tuvimos en parte algo de esperanza de que había habido un error o que se habían equivocado de tubito, pero por el otro lado sabía que la sentencia estaba y todo estaba dicho. Como no nos quedamos conformes con ese laboratorio, fuimos a otro y evidentemente era reactivo. ¿Cuál fue la reacción de su familia y de sus amigos? En primer lugar, se lo comenté a un amigo, después a un hermano y 4 meses después a la familia directa. ¿La reacción de ellos o la mía? La reacción de ellos, por ejemplo, de sus amigos. Mis amigos me ayudaron más de lo que creo que podían, y mi familia directa también me ayudó cuando lo supo, me dio todo el apoyo necesario, cubierto de afecto para este tipo de cosas. Después de esta experiencia, ¿cómo cree que deben tratar las familias a un portador? No deben sobreprotegerlo, tampoco echarlo de la casa. Deben tratarlo igual de como lo trataban antes de esto. Porque uno siente que si realmente le cambiasen algo del sistema en el cual uno estaba, por sobreprotegerlo nos dañarían mucho. Y si nos discriminan del todo la familia, el daño sería también malo, digamos, feo. Y realmente no estaría bien ninguna de las dos posturas, ni la sobreprotección ni la discriminación directa. ¿Usted y su novia fueron discriminados en alguna oportunidad? Sí, en una oportunidad fuimos a un dentista y estaban todas las órdenes para extraer una muela. Mi novia le dice que era portadora, entonces el dentista no la quiso atender y le dijo que vaya a algún lugar donde estén preparados para ese tipo de cosas. Yo sabía que la única preparación directa, o conozco, que es la lavandina y el agua hirviendo. Si en un consultorio odontológico no toman las precauciones directas, porque todo esto fue porque ella le dijo que era portadora, ¿qué hubiese pasado si no lo decía? Hoy, si no lo dice, hoy es como que la cadena de portadores continúa, y si le dice, la próxima vez da lugar a que uno se calle la boca y que realmente se contagie el médico y todos los que vengan atrás. Cuando usted no lo atendieron en ese consultorio, ¿dónde fue?
nos enviaron a otros lados, o sea, por ejemplo, al hospital odontológico. En el caso de Peña y Pueyrredón, en la capital federal, existe un lugar donde, gracias a Dios, atienden a portadores, en la cual hay un nivel humano excelente y que realmente es impagable la relación humana que hay en ese lugar. ¿Cómo es su vida en la actualidad? Mi vida en la actualidad mi vida continúa, la historia continúa. Estoy haciendo cosas, no he frenado, trato de ir mejorando la calidad de vida, más allá de este tema. O sea, este es un tema, tal vez uno lo entiende que es uno más entre tantos. La sociedad no lo entiende de esa manera. La sociedad nos discriminan. ¿Usted tiene bajones de vez en cuando? Sí. Yo creo que si no tendría bajones no sería normal. Tengo bajones muy profundos, porque uno sabe que de alguna u otra manera está sentenciado. Será en 5, será en 9 años o no será nunca. Uno tiene miedos a sufrir, obviamente. Los bajones existen, pero las ganas de vivir también existen. ¿Usted se relacionó con otros portadores? Sí, conocí grupos de autoayuda, y ahí conocí otra gente que también era portadora, y bueno, o sea, me di cuenta también que también había criaturas que eran portadoras, y el mundo de los portadores, o sea, portadores por un lado y enfermos de SIDA por el otro. El mundo o la familia de portadores y gente con SIDA era muy grande, pero veía y veo también que la sociedad no realiza grandes cosas para cambiar por lo menos la discriminación, y estoy seguro que con un poco de amor, afecto, solidaridad, que es una palabra que se dice mucho y se entiende poco y se practica mucho en la realidad, seguramente todo sería de otra manera. Si usted estuviera frente al ministro de Salud, ¿qué le diría? Le diría que, en primer lugar, él como profesional y como embajador de la salud de la República, cumpla con esa función al pie de la letra, y que lo cumpla de lleno, porque estoy seguro que todo su gabinete lo va a seguir a él, imitando ese apoyo directo hacia este tipo de cosas, y todos los ministros del resto de las gobernaciones de nuestra hermosa República seguramente van a imitarlo de la misma manera. Le diría, señor ministro, cumpla con la función de ministro de Salud por una población mejor y por una Argentina sin SIDA para los próximos 10 o 15 años. Gracias.